Hola, hello. Bienvenidos a otro episodio. Quiero comenzar dándoles saludos a Carlitos. Gracias por el comentario. El próximo episodio será dedicado a tu petición. Esta semana nos vamos a ir a la parte occidental del país, de El Salvador. Esta historia está llena de hechos que hicieron que el país entero se llenara de miedo. Un imperio donde el respeto se gana con sangre y la traición se paga con lo mismo. Yo soy Jackie Fileto y esto es Crímenes en el Oeste. En marzo 19 del año 2022, la Policía Nacional Civil de El Salvador fue llamada a una escena donde un hombre fue baleado. Inmediatamente ellos llegaron a la escena del crimen y sin duda sabían quién era este hombre. No solamente fue reconocido en la calle, sino que también por la misma policía. Él era una cara reconocida por las autoridades, pues él fue uno de los líderes más poderosos de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Se trataba de alguien al que ellos apodaron Capricornio. Pero ¿cómo fue que pasó? ¿Un ataque quizá de otra pandilla? ¿Un familiar de alguien que a lo mejor él asesinó, que quiso vengarse? En esos momentos no se sabía con certeza la razón. Lo que sí se sabía era que tarde o temprano esto iba a suceder, y marzo 19 fue el día en cual sucedió. La policía empezó a preguntar a la gente que logró ver algo ese día. Pronto se supo que esa noche él salió después de que su mujer embarazada le dijera que no saliera. Él prometió llegar a casa para las 11:30 de la noche, pero a las 11:30, en vez de llegar a casa, él llegó a un restaurante bar llamado Botanas. Bebió un poco, saludó a una mujer, pagó y se fue. La gente que lo vio en el bar dijo que lo miraban como angustiado o preocupado por algo, pero nadie se le acercó para preguntarle por qué. Algunos dicen que al salir del bar, Capricornio iba decidido a irse. Sin embargo, otros comentaron que dudó en la puerta. Lo único seguro es que terminó dentro de su automóvil afuera del bar, listo para retirarse. Y aquí empieza el misterio. No hay claridad sobre si arrancó el motor, si estaba a punto de conducir o si solo estaba sentado, esperando, sin encender el auto. Unos dicen que estaba platicando con alguien y otros que estaba sentado en silencio. Lo que les puedo decir es que si es que hubo un rugido del motor de su Toyota Scion, no fue más ruidoso que el disparo de balas que marcaron su destino. Según los testigos, un hombre se acercó a la ventana del lado de Capricornio y otro del lado del pasajero. Desde ambos lados del coche dispararon por lo menos 20 veces. De esas, 16 balas impactaron su cuerpo. El asiento del conductor quedó destruido. Él, según no murió al instante, pues 3 testigos dicen que escucharon 3 balazos salir del auto de Capricornio, pero para entonces ya habían huido los hombres. En el negocio de pandillas no se puede decir que esto no es de esperar, porque sí lo es. Pero Capricornio era un líder de la pandilla más poderosa de El Salvador y de todo Centroamérica, alguien al que se respetaba. ¿Cómo es que estaba solo esa noche? Para entender hay que irnos al principio, hasta el mero principio de la pandilla. Capricornio pertenecía a la MS-13. Y aunque muchos creen que la pandilla MS-13 comenzó en El Salvador por el nombre Mara Salvatrucha, no fue así. La realidad es que la MS-13 comenzó en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Fue comenzada por inmigrantes de El Salvador que huyeron a causa de la guerra civil en los tiempos de 1979 a 1992 y que ocupaban protección en las calles de Los Ángeles. Después, hondureños, guatemaltecos y también mexicanos empezaron a unirse. Al pasar el tiempo, ellos empezaron a ser conocidos por matar con machetes. Muchos de ellos terminaron en la cárcel.
Ellos realizaron que dentro de la cárcel iban a ocupar protección y lo obtuvieron por parte de la mafia mexicana conocida como la M. La letra M es la letra número 13 en el alfabético, agregando el número 13 al nombre la MS-13. Según el FBI de Estados Unidos, la pandilla se ha desparramado a 46 diferentes estados. Esta pandilla, o ganga, fue la primera pandilla en ser nombrada como una TCO por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Una TCO es definida como una organización criminal transnacional, a veces también referido como crimen organizado transnacional. Es una asociación de individuos o grupos que operan a través de fronteras nacionales para participar en actividades ilícitas con el objetivo de obtener poder, influencia o beneficios económicos. Estas organizaciones utilizan la violencia, la corrupción y complejas estructuras internacionales para proteger sus operaciones y pueden estar involucradas en el narcotráfico, el tráfico de personas, lavado de dinero y otros delitos, lo que representa una importante amenaza para la seguridad nacional. Esto puso por primera vez a una pandilla en la misma categoría que carteles y redes criminales como el cartel de los Zetas, la yakuza japonesa y camorra italiana. La Mara Salvatrucha es conocida como una pandilla que recluta menores de edad, como muchísimas otras pandillas y organizaciones. Normalmente, ser reclutado significa que te van a brincar. Esto se refiere a ser golpeado por varios pandilleros a la vez por 13 segundos, de una manera muy cruel y dura. Después, tienes que cometer un crimen. Esto puede ser cometer un asesinato en nombre de la pandilla. Entrar es difícil, pero salir puede ser peor. En el caso de Capricornio, entrar fue lo más fácil de su vida. Él, como casi todo pandillero de la MS-13, vino de una familia pobre, donde su papá no estuvo presente y el maltrato no era novedad. Pero la oportunidad se le dio cuando conoció a Chino, en el municipio de Sonsonate. Chino es un pandillero que deportaron de vuelta a El Salvador cuando estuvo en Los Ángeles. Él formaba parte de la clica de Hollywood Locals de la MS-13. Él, con otros pandilleros salvadoreños deportados a El Salvador, formaron una clica. Una clica es un grupo o unidad pequeña. Esta clica fue construida por fundadores que pertenecían a diferentes clicas de la MS-13 en Estados Unidos. Para ellos, la mejor opción fue ponerle un nuevo nombre a su clica. El nombre fue San Cocos Locos Salvatrucha, o sea, SCLS. En ese entonces, la pandilla del Barrio 18 también rondaba por las calles, creando una guerra entre ellos mismos. Si uno de los 18 se metía con uno de la 13, el de la 13 buscaba sangre para vengarse. Shyboy fue el que dirigía la SCLS, pero como muchos líderes, el poder se le subió a la cabeza. Capricornio y otros pandilleros no estuvieron exactamente de acuerdo de cómo controlaba la pandilla Shyboy. Ellos se dieron cuenta que Shyboy asesinaba a otros MS porque eran competencia para él o simplemente pandilleros que él creía que estaban a punto de robarle su posición. Pero eso no era tanto el problema. El problema era que él acusaba a los de la 18 haciendo que los de la 13 buscaran venganza, haciendo el odiazgo a la 18 más grande. La mejor opción, según Capricornio y otros pandilleros, era matar a Shyboy. En una reunión donde estuvieron aunque sea 60 miembros de la clica SCLS, Capricornio y al menos 6 otros pandilleros le dispararon a Shyboy. Shyboy alcanzó a dar sus disparos a uno de ellos también, pero los dos sobrevivieron los disparos. Capricornio y los otros pandilleros querían terminar lo que comenzaron, así que fueron al hospital donde llevaron a Shyboy y lo balacearon hasta dejarlo muerto. Fue entonces que la pandilla San Pocos Locos Salvatrucha se expandió más y más.
Esta pequeña clica ya no era tan pequeña. Ya era reconocida por todo el país. Capricornio cometió varios crímenes. Uno de ellos fue el asesinato de un conductor de autobús en Sonsonate, haciendo que lo metieran a la cárcel en el año 1998. No se tardó Capricornio en ser parte de un congreso en la cárcel junto a otros MS de diferentes clicas. El punto de este grupo, al que ellos llamaron Ranfla, era conectarse con otros MS afuera de la cárcel, pero también con otros en diferentes centros penales. La Ranfla estaba creada por muchos otros hombres que representaban a clicas grandes e importantes de la Mara Salvatrucha. El gobierno salvadoreño decidió asignar centros penales exclusivos a cada pandilla después que en los años 2000 hubieran varias masacres en las cárceles creadas por pandillas rivales. La MS-13 tuvo 3 de estos centros penales, y a estas cárceles solo entraban otros miembros de la MS que tenían pruebas de que eran miembros. Capricornio y los demás miembros crearon lo que llamaron programas. El programa consistía de agrupaciones de clicas por departamento con un solo líder. El líder era el corredor del programa. Capricornio era el corredor del programa del departamento de Sonsonate. Él era el líder de aunque sea 5 clicas grandes, teniendo más de 300 miembros. Dentro de estos miembros habían homeboys oficiales, aspirantes y homeboys colaboradores. Homeboy se refiere a miembros de la pandilla, son considerados parte del grupo o, como ellos también refieren, parte de la familia. Poco a poco este departamento creció y sin duda alguna Capricornio empezó el negocio de las drogas. La manera que ellos decidieron hacer negocio era simplemente venderle una grande suma a los homeboys. Con esto el programa ya ganaba. Luego los homeboys lo vendían a los civiles en los lugares donde ellos tenían control. En el 2012, Capricornio salió libre. Durante este tiempo, El Salvador estaba negociando con la MS-13 y con la pandilla 18. Este negocio era lo siguiente. Ninguna de estas pandillas iban a hacer matanzas en zonas de paz que incluye las escuelas. También prometían no reclutar a niños ni adultos a la fuerza. Los líderes de las pandillas dijeron ya no matarse entre ellos. Lo siguiente son uno de los comentarios que hicieron algunos líderes de las maras públicamente por noticiero desde la cárcel en Quesaltepeque. Declarar todos los centros escolares del país, públicos y privados, en zonas de paz. Es decir, ya no serán considerados como zonas en disputa territorial, lo cual permitirá que alumnos y maestros puedan desempeñar sus actividades educativas con toda normalidad y los padres de familia se liberen de toda preocupación cuando envíen a sus hijos a la escuela. Queremos darlo todo por el pueblo, por nuestra familia. Estamos en la disposición. No queremos que la gente que dude de nosotros venga a ser obstáculo en este proceso. Agradecemos a la gente que se ha interesado porque anteriormente el país ha vivido una zozobra. Nosotros tenemos un sinfín de cosas que como pandilla y como no los vamos a venir a poner como gente inocente, hemos cometido un sinfín de errores, pero a la misma vez pedimos perdón y a la misma vez queremos que este proceso sea verdadero. La orden es pues no agredir a nadie, no asesinar a nadie. Pues. Si hay algún compañero que está delinquiendo, que lo capturen y que sea condenado conforme a las leyes. Incluso por televisión dieron 1 minuto de silencio en nombre de todos aquellos que fueron asesinados por manos de la 13 y la 18. Dejaré el enlace del video en mis notas del show, donde también salen ellos rapeando una canción donde le piden perdón a todos. Las matanzas sí bajaron muchísimo en estos tiempos a causa de esta tregua. En marzo del 2012 hubo 50% menos matanzas que en enero de ese mismo año. En el 2012, el gobierno marcó 2.576 homicidios comparado
a 4.371 en el año 2011. Esta tregua solamente duró hasta mayo de 2014. En el año 2015 hubo 6.657 homicidios, lo más que se había visto desde la Guerra Civil del 83. Capricornio en todo este tiempo nunca paró su negocio de droga, pero lo empezó a hacer diferente. Empezó a trabajar por sí mismo, pero siempre como un pandillero de la MS-13. Esta semana tengo un invitado especial, Carlos, que me va a ayudar a leer comentarios que hizo Capricornio. En una entrevista, Capricornio dijo: Yo en esos negocios de droga nunca involucré a homeboys. Siempre lo hice con civiles que no tuvieran ningún antecedente ni problemas con la justicia. Nada que ver con la jura. Hice mis propios contactos con gente de Guatemala y México y algunos otros países. Y tenía acá en el Terry a mis propios vendedores. La ranfla a cual pertenecía Capricornio no dejó de hacer negocio tampoco. Ellos querían los contactos que solamente Capricornio tenía. Le dijeron que todo contacto, rutas y nombres deberían quedarse en las manos de la MS-13, pero Capricornio se negó a darle cualquier información y se quedó solamente en su uso. En este tiempo, él ya no era considerado parte de la ranfla. Él trabajaba ya por sí mismo, pero siempre diciendo que era un MS. 2 años después, fue capturado por tener 1 kilo de cocaína en el municipio de Sonsonate. Al entrar otra vez a la cárcel, él se dio cuenta que por no cooperar con los de la ranfla, estar preso ya no fue igual. Ya no tenía los mismos lujos. En la entrevista, Capricornio dijo: Yo me sentía mal. Me sentía que estaba en un lugar equivocado. Sentía que yo los quería y ellos no me querían. Perdí todos los privilegios dentro del penal. Dentro del centro penal, él tenía un compañero pandillero que conocía de la infancia. Él le confesó que la ranfla tenía planes de asesinarlo mientras su tiempo en la cárcel. Él dijo que hasta le dijeron cómo lo iban a matar. El plan era ahorcarlo, luego desmembrarlo, algo a lo cual él se refiere como hacer picadillo. Luego lo iban a aventar a la basura. Él sabía que eso era lo que hacían, así que no lo dudaba. Él dijo que cuando había planes de hacer esto, la frase era: hay que sacar la basura del penal. En esa misma entrevista que Capricornio le dio a Juan Martínez en una especial para BBC News Mundo, dijo lo siguiente: La mera verdad, yo me sentía basura. Yo al barrio le di toda mi vida, mi juventud. Vale verga, pensaba yo. Mejor que me maten antes que salir como un culero, cobarde. Así es como él decidió buscar refugio de la mejor manera que pudo. En el 2015, la Unidad Antimotines de la Policía Nacional Civil organizó una requisa y enfrente de pandilleros del penal de San Francisco Gotera, Capricornio les pidió ayuda. Capricornio sí fue separado del grupo de pandilleros. Estábamos hablando de un líder, no cualquier pandillero. Así que rápidamente fue contactado por investigadores de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y también por fiscales antiextorsión e investigadores de la División Antipandillas. No solo se estaban yendo tras MS, sino ahora por la MS entera. ¿Y cómo no hacerlo si tenían como testigo a un líder principante? Así fue como le dieron el nombre Capricornio. Su verdadero nombre no se sabe, y aunque lo supiera, no lo pudiera decir. En sí era testigo bajo régimen de protección clave Capricornio. Él dijo que volvió a escuchar las mismas palabras que escuchó cuando fue incorporado a la pandilla. Ya no hay vuelta atrás. Él explicó que fue miembro por 25 años y de eso 12 fue miembro fundador de la Rampla.
Él dio detalles que nunca pensaron obtener estos investigadores. Por ejemplo, él dijo que en el 2013 hubo compras de varios fusiles M16 y AK-47 por parte de un vendedor conocido como Cornelio. También dijo que la Ramfla pudo obtener un lanzagranadas y 3 ametralladoras M60 que fueron vendidas por oficiales del ejército salvadoreño. Planeaban hacer un atentado contra funcionarios y miembros del gobierno de ese entonces. Uno de ellos, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén. Este atentado no ocurrió por las declaraciones de Capricornio. Él les dio nombres también de oficiales corruptos del ejército salvadoreño, de los socios, de los proveedores de droga y de los prestanombres. Un prestanombre es definido como una persona que, de manera fingida, realiza transacciones financieras y asume obligaciones legales por cuenta propia, cuando en realidad el dinero, los bienes o los actos son para un tercero. A ellos también se les dice testaferros. No dejó fuera todos los asesinatos que los otros líderes del programa cometieron, incluyendo los que él cometió. Él dijo que estos eran traidores. La operación Jaque tuvo éxito, pues pudieron obtener 120 órdenes de captura. En el año 2016 se ejecutaron 77 de estas órdenes. 5 líderes de calle fueron detenidos y $34,000 estadounidenses en efectivo fueron decomisados. Se requisaron 106 vehículos, de ellos 28 eran autobuses que operaban con normalidad como cualquier otro autobús, pero en realidad pertenecían a la pandilla. Esto llevó a la Operación Tecana y la Operación Cuscatlán. Fue hecha por líderes protegidos que fueron capturados a través de la Operación Jaque. En estas operaciones del gobierno pudieron decomisar millones de dólares en formas de propiedades, vehículos y drogas. También hubo otra operación donde Capricornio fue parte, llamada Operación Arpón. En esta operación se señalaban personas involucradas en el lavado de dinero, pero después de la muerte de Capricornio, la fiscalía dijo que condenas iban a ser difícil, pues Capricornio ya no puede dar declaración. Pero si Capricornio era un testigo bajo protección, ¿cómo es que fue asesinado como si nada? Juan Martínez pudo obtener información de un juez que quiso tener su nombre secreto. Él dijo que, abro comillas, después del juicio no se les da nada. Su único beneficio es no ir a la cárcel por los delitos que cometieron. Cierro comillas. Él explicó que no era raro que mataran a un testigo, que para él lo raro era que no mataran a un testigo. La verdad es que no se les da ni cambio de domicilio ni nada para poder ser protegido. El juez le dijo que una vez tuvo un testigo a las 10 de la mañana y para las 2 de la tarde lo asesinaron. También dice que una vez en su juzgado tuvo a un pandillero que le pidió el nombre al testigo y luego el pandillero le dijo al juez, es que no me gusta cometer errores. Y para la semana asesinaron al testigo. Básicamente, él quiso confirmar quién era el que estaba declarando para poder asesinar a la persona exacta. Él no confirmó quién mató a estos testigos. Solamente explicó que después de declarar fueron asesinados. La Mara tenía acceso a las autoridades. Ellos sabían bien quién era la persona que estaba declarando contra ellos. Como les dije al principio, el respeto se gana con sangre y la traición se paga con lo mismo. Cuando asesinaron a Capricornio, se hizo público que la misma clica, la SCLS, los Zancocos Locos Salvatruchas, fueron los culpables. Pues ese era el punto, que supieran qué es lo que le pasa a los traidores. Capricornio no llegó a enterarse que el sexo del bebé que esperaba su mujer era niña. Ahora El Salvador tiene a un nuevo presidente, Nayib Bukele. Y después que pandilleros en marzo 25 a marzo 27 del 2022, en tan solo 2 días asesinaran a 87 personas, hizo posible capturar a 10,000 pandilleros. Parece que este sí es un nuevo comienzo para El Salvador. Y ojalá así se quede. Gracias por escuchar. No se les olvide seguir y compartir.
Dejen comentario para saludos en mi próximo episodio. Nos vemos en la próxima historia de Crímenes en el Oeste.